El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa eso? Poco. No entendemos lo que dice. Comprendió el Señor Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos mirando, pues, queridos hermanos, toda esta labor incansable desde la parte pastoral del apóstol San Pablo. Y hoy vemos cómo llega a Corinto. Pero a Pablo le ha tocado complicada la cosa. Ha estado en otras ciudades y se ha encontrado con el rechazo en términos generales. Hay algunas personas que se adhieren a la fe cristiana, pero son muchas más las que no quieren aceptarlo. Ayer veíamos cómo en Atenas el apóstol, él les predicaba partiendo desde la historia para llegar a Cristo Jesús, porque los atenienses eran estudiosos, juiciosos, filósofos, profundizaban en el estudio, y por eso Pablo les comenzaba hablando de la historia que a ellos les gustaba y terminaba hablándoles del Señor Jesús, que no les gustaba. Y vimos cómo pues algunos se iban adhiriendo a todo el proceso de la iglesia naciente, como otros le decían: luego te escucharemos hablar de esas bobadas, déjanos en paz y vete. Y hoy el apóstol llega a Corinto, queridos hermanos, y Corinto es mucho más complicado. Era una ciudad bastante grande, pero donde había mucha descomposición social. Los teólogos comparan a Corinto con Las Vegas en los Estados Unidos, de pura corrupción, de pura descomposición, de ausencia de Dios, de estar de espaldas a Dios. Y el apóstol llega allí a predicar, a hacer su labor pastoral. Es tan complicado para Pablo que el Señor, el primer día que llega, se le tiene que aparecer para poderlo fortalecer, porque Pablo está muerto del miedo. Obviamente no le ha ido bien en las otras ciudades donde ha estado durante estos días, y hoy llega a una que es más complicada que las anteriores, a Corinto. Entonces el Señor se le aparece y le fortalece. A mí me parece muy bonito la llegada de Pablo a Corinto, por varios motivos o por varias razones, entre ellas por esta, porque es una demostración
queridos hermanos, de la grandeza, misericordia, bondad y bendición de Dios para con sus hijos. Nunca estamos solos, no nos deja solos. Así nosotros, en las fragilidades del ser humano, nos alejemos de Él. Hoy estemos con Él y mañana no. Nunca nos deja solos, siempre estará ahí, esperando, respetuoso sí, del libre albedrío que nos ha dado Dios. El Señor permanece ahí, al lado nuestro, esperando que nosotros sepamos utilizar ese libre albedrío, volteemos hacia Él para inmediatamente abrazarnos y hacernos sentir su presencia. Mientras tanto, el Señor va a estar ahí calladito, quietecito, no hay problema. Y en la adversidad siempre saldrá a defendernos con toda seguridad, a confortarnos, a alentarnos, a darnos la fuerza para seguir en el caminar. ¿Quién no ha experimentado cansancio en el caminar? En el caminar físico, pero en el caminar de la vida. ¿Y quién no ha sentido algo de desazón en el caminar espiritual? Todos, queridos hermanos. Hay veces que decimos, pero ¿por qué? Pero bendito sea Dios, pero el Señor, ¿será que no me escucha? Pero ¿por qué tanto pedirle, tanto suplicarle? ¿Por qué tanto luchar con este vicio? ¿Por qué tanto luchar con esta persona? ¿Por qué tanto luchar con esta situación? ¿Por qué luchar tanto con esta enfermedad? Hijos, es lo que en otras ocasiones yo les he dicho, es la forma en que el Señor está escribiendo en tu vida. No es el fondo, es la forma. El fondo es tu alma, el fondo es la salvación, el fondo es la presencia del Señor y la gracia. Lo demás es accidental. Padre, pero es que me duele. Sí, claro, yo te entiendo, yo te entiendo. Uno muchas veces dice, yo no quiero estar en los zapatos de esa persona o de aquella otra, por las situaciones tan duras en que viven. Pero yo se los he dicho, todos tenemos situaciones duras en la vida. El niño tiene unas situaciones duras de unas características diferentes a las del joven, diferentes a las del adulto, diferente a las de los esposos, diferente a las de los hijos. Todos tenemos situaciones duras que nos complican, entre comillas, la vida, pero porque no sabemos descifrar el lenguaje del Señor. Si nosotros a los pies del Señor todos los días, escucháramos la palabra, nos dedicáramos un momentico a la oración, silenciáramos nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón y nos quedáramos ahí. Señor, aquí estoy. Podríamos con toda seguridad, queridos hermanos, sentir en algún momento cómo el Espíritu Santo nos ilumina y nos va diciendo, haz esto, haz aquello, para un momento, ten un momento, un poco de calma, no te portaste bien ayer, esa palabra que dijiste no está bien, ese comportamiento tampoco, la próxima vez actúa diferente, pídele perdón a fulanita, pídele perdón a fulanito. Hijos, se los aseguro, que eso sucede, que eso es real. Se los digo, queridos hermanos, pocas veces lo he sentido, pero ha sido una maravilla, queridos hermanos. He repasado una situación, la otra humanamente, una situación, la otra, la repaso, miro, busco y en ocasiones digo, no encuentro
por dónde organizar esta situación. Me quedo quieto, dejo de hacer con mis fuerzas lo que desea hacer el ser humano, me quedo calladito, le doy tiempo al Señor y de un momento a otro, en un instante de intimidad con el Señor, de oración, en un momento de un espacio pastoral, de llevar a cabo la labor que me corresponde como sacerdote, llega como así y uno dice, ve, eso era lo que yo estaba esperando. ¿Y qué pasó ahí? Pues el Espíritu Santo de Dios, que nunca nos deja solos y que siempre nos acompaña, queridos hermanos. Por eso hoy me parece muy bonito este texto, porque el Señor Jesús se le aparece al apóstol San Pablo para fortalecerlo en su caminar. Y luego le prepara una familia que eran judíos también, pero que ya habían sido expulsados de Roma y que se los encuentra ya Pablo, ya convertidos y que tienen afinidad en el trabajo, en la labor diaria para el apóstol poderse ganar la vida. El apóstol Pablo no era un mantenido, no era un echado ahí, sino que trabajaba también para ganarse la vida y ayudarse también a costear los viajes. Obviamente, el que trabaja para el altar, que coma del altar, dice el refrán, y el apóstol Pablo también fue ayudado por muchas comunidades a seguir, obviamente, su caminar por diferentes ciudades y pueblos evangelizando, y algunas comunidades le aportaban con sus ofrendas para que él pudiera continuar adelante. Pero, queridos hermanos, nos demuestra el texto bíblico que el Señor tiene todo organizado para tu vida y la mía. Ah, Padre, entonces no hay libre albedrío. Claro que sí, pero es que Él es Dios y tú y yo no somos dioses y somos criaturas y todo se nos limita, pero para Dios no hay limitante alguno, para nada. Él te creó a ti, me creó a mí, para que fuéramos infinitamente felices y para que fuéramos para la eternidad, no para este mundo. Y Él tiene un plan para ti y para mí, simplemente que nos lo deja ahí, para que nosotros en el libre albedrío pues vamos decidiendo qué hacemos con ese plan de salvación. A Él nada se le ha salido de las manos. Él lo creó todo perfecto, por amor para ti y para mí. No se le ha salido nada de las manos. Tus cabellos están contados. No se mueve una hoja de un árbol sin que Dios no lo quiera o lo permita. Así a algunos les parezca como una bobada. Pero es así, queridos hermanos. Y en ese contexto de que para el Señor todo es posible, Él ha organizado tu vida y la mía para que seamos infinitamente felices, no nos perdamos y nos podamos encontrar en algún momento al final del camino con la verdad plena que es Cristo Jesús. Y en el Evangelio, queridos hermanos, el texto bíblico para hoy nos deja como un sinsabor. Ay, yo no entiendo cómo eso. Ese texto bíblico como que me enreda. No, hijos, no nos enreda para absolutamente nada. Está sencilla la situación. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Esto es inmediatamente después de la última cena. Ya el Señor les ha contado todo a los apóstoles. Ya el Señor les ha dado el legado. Ya el Señor les ha dicho que el Padre y Él son uno, que quien cree en el Padre cree en Él, quien cree en Él cree en el Padre, que Dios es amor, que la verdad es Él, que se tiene que ir, que va a morir, que tiene que subir a Jerusalén,
que allí las autoridades lo van a perseguir, lo van a detener, lo van a vilipendiar, a crucificar, lo van a llevar hasta la muerte de la cruz. Y todo esto tiene a los apóstoles asustados. Con toda seguridad que yo también me asustaría, pues todo lo han puesto en el Señor Jesús. Llevan 3 años de estar con Él sin pescar, sin redes, sin barcas, sin absolutamente nada. Dejaron familia y lo dejaron todo. Y ahora, en este momento, después de caminar 3 años con el Señor, Él les dice que se va. ¿Cómo queda la vida? A uno se le pone la vida como patas arriba. Entonces ellos están pensando volver a regresar. ¿Dónde estará la barca? ¿Dónde estarán las redes? 3 años sin hacer ese oficio, otra vez al sol y al agua para pescar. ¿Qué vamos a hacer? Hijos, el Señor Jesús les dice, hombre, no se preocupen. Acá dice que no comprendieron lo que les decía y que estaban tristes por lo que Él les había dicho. Comentaron algunos discípulos, ¿qué significa eso de que dentro de poco ya no lo veremos, pero dentro de otro poco lo volveremos a ver? ¿Cómo así que va al Padre? Y ellos se confunden y se preocupan. Y el Señor, entendiendo la situación, les explica, queridos hermanos. Pero obviamente, como en el texto de ayer, donde decía, tengo muchas cosas para decirles, pero ustedes todavía no son capaces de recibirlas. Hoy creo que es uno de esos momentos, porque lo único que quiere decirnos el Señor desde ese momento de la última cena es que se aproximaba su muerte, pero que en 3 días llegaría la resurrección. Dentro de poco no me vuelven a ver porque me van a matar en la cruz, pero dentro de otro poco, 3 días más, me volverán a ver. Y es la misma relación, queridos hermanos, de dentro de poco no me van a ver y dentro de unos pocos días más me volverán a ver en la segunda venida, en la resurrección gloriosa del último día, queridos hermanos. Es el lenguaje del Señor Jesús, pero eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos debe de preocupar es que nosotros estemos preparados para no verlo dentro de poco y dentro de poco volverlo a ver. Si no estamos preparados para lo uno, para lo otro, pues de nada sirve. Para nosotros será igual que el Señor se vaya, se quede o no lo volvamos a ver, o dentro de poco o no. No, queridos hermanos, tiene su ciencia. Dentro de poco no me volverán a ver, muere el Señor en la cruz y resucita, y con esa resurrección resucitamos tú y yo. Y dentro de poco ya no me verán más, pero va al Padre y nos enviará su Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad, el que nos alienta, nos fortalece, nos da la fuerza para seguir caminando, queridos hermanos. Los 2 textos bíblicos, tanto de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio, queridos hermanos, nos dan a entender que nunca estamos solos, nunca estuvimos, nunca estamos y nunca estaremos solos, porque la gracia, la misericordia y el amor de Dios que nos ha creado para la eternidad siempre estará acompañándonos. Primero, nos acompañó en la historia de la Iglesia a través de manifestaciones hermosísimas con el pueblo, en el pacto con el pueblo santo de Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, y solo a mí adorarás y glorificarás.
y los acompañó aún en la esclavitud en Egipto. Con portentos milagrosos los sacó de allí. Recordemos las 7 lecturas de la vigilia pascual, donde nos cuenta la Iglesia toda la historia de tu salvación y la mía. Luego, en el Nuevo Testamento, nos acompaña con la presencia del Señor Jesús. Se termina el Nuevo Testamento con los Hechos de los Apóstoles y nos envía al Espíritu Santo para acompañarnos el resto de nuestra vida hasta la parusía, hasta la nueva venida, hasta el juicio final, cuando nos volvamos a encontrar con el Señor Jesús. No estamos solos, hijos. No tenemos por qué quejarnos. Tenemos que entender el lenguaje del Señor Jesús, cómo va escribiendo en tu vida y en la mía, diferente para todos, pero siempre con una finalidad: moldear tu corazón y el mío para que seamos dóciles a la aceptación de la voluntad del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.